Bendiciones. Dar un ratito aquí. Una pequeña oración nada más antes de iniciarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una que no me acuerdo bien que dice: María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. Creo que sí es María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. Entonces, ahora sí, iniciar un poquito con lo que es el tema. Ahorita vamos a estar un poquito más flexibles, no vamos a estar así tan rígidos en cuestión del tema. Sí, vamos a hablar un poquito de los santos, un poquito de las imágenes, así. Realmente nada más voy a estar así poquito tiempo, pero ese poquito tiempo lo vamos a aprovechar bastante. Poquito tiempo porque tengo una salida rápida y tengo que regresar. Ya veremos si nos conectamos un poquito más noche. Si están algunos otros hermanitos conectados, vamos a ver si nos podemos unir a ellos. Entonces, prácticamente toda la semana, anduvimos platicando acerca de intercesión, mediación, todo lo que está relacionado a la mediación. La diferencia entre mediación en cuestión de intercesión y la mediación inclusive en cuestión de quien trae al mundo a Jesucristo y la mediación que tiene Jesucristo con el Padre. Entonces, todas mediaciones totalmente diferentes. Lo que es cómo nosotros podemos interceder los unos por los otros, como todos, así en general. Cristo no es el único que puede interceder los unos por los otros, así. Digo, no es el único que puede interceder por nosotros. Todos podemos interceder por nosotros. Mediación en cuestión con el Padre, el único que ha pagado el precio, Jesucristo. Ya eso lo hemos entendido, nadie más en cuestión de la mediación de lo que es de lo que es el hombre con el Padre, así Jesucristo, el que ha pagado el precio. Buenas tardes, hermanito. Entonces, todos esos datos están muy interesantes. Y digo, todo este desarrollo se ha llevado a cabo debido precisamente, que vemos lo que son, no la palabra exactamente asunción, que no hay que confundir con ascensión. La ascensión nada más la de nuestro Señor Jesucristo, que se elevó por su propia cuenta. Asunción es que alguien te lleve, que eso es algo también diferente. La asunción, que lo confunden mucho los hermanitos protestantes. Una cosa es asunción y otra cosa la ascensión. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo es por su propia cuenta, ¿sí? A la vista de todo mundo. La asunción normalmente son inclusive hasta privadas. Son las personas llevadas por Dios. En este caso tenemos dos personas asuntas al cielo. Se podría decir de cierta manera privada o a lo mucho nada más un solo testigo. Tenemos el caso de Enoch. Enoch fue asunto al cielo. Tenemos el caso así precisamente. Aquí lo bueno es que lo tengo en la computadora. La asunción, diferente de la ascensión. Vamos a ver. Vamos a ver si Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis 5, 24. 5:24 que dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Simplemente ya no estaba en este mundo, fue llevado. Entonces, en ese sentido es la asunción, no ascensión, asunción, el que es llevado. También tenemos en el caso, Isaías no. En el caso de lo que es si me hace el de Isaías me gustaría mucho. En el caso de Elías.
En caso de Elías lo encontramos en, déjame ver, ¿es segunda de Samuel o segunda de Reyes? No, es de ser segunda de Samuel. Vamos a ver, segunda de Samuel. Si no es segunda de Samuel, segunda de Reyes. Segunda de Samuel. Aquí está Samuel. Samuel, no es el capítulo 13, es el capítulo 2. A ver. Arabia. No, sí ha de ser Reyes ahí. Entonces. Esto me ayuda, me encanta porque aquí también me ayuda a recordar. A recordar, sí, lo que son los versículos. Ahorita ya se me fue lo que es el versículo. El de Elías. El Elías asunto al cielo. Porque está Eliseo y Elías. Pero Eliseo. Elías. Vamos a ver. Bendiciones. La Asunción está fundamentada en la Biblia. No de que aparezca, ni siquiera aparece la muerte de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo fundamentamos lo que es la doctrina? Muy sencillo, por estas asunciones. ¿Cómo fundamentan lo que es el rapto? Si las personas creen en el rapto, tienen que creer en la asunción de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Me disculpan, ¿sí? Y eso que el rapto es un invento de una fábula a partir del año 1800 que se hizo popular. Eso lo encontramos. Entonces, a saber, déjenle digo las de... Así va a ser en Reyes. En el libro de Reyes, capítulo 1, capítulo 2, segunda de Reyes. Aquí estás. Aquí está, fíjense. Desde el versículo 1, fíjense, segunda de Reyes, capítulo 2. Ya sospechaba era que el capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Yahvé alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo desde Gilgal. Vamos a brincarnos un poquito más. Entonces, ahí ya sabía Elías que iba a ser asunto, porque era predestinado. Entonces, versículo 11. Y aconteció yendo ellos y hablando. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Fue asunto del cielo, fue llevado. Entonces, en el testimonio, tenemos testimonios del Antiguo Testamento, personas llevadas al cielo sin haber conocido, como dice, la muerte. Y tenemos los casos, precisamente, en el Nuevo Testamento, así, a través de la tradición apostólica, no lo que se registró en la Biblia, la tradición apostólica, lo que es la asunción de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Porque este es el dato interesante. Tenemos tumba de los apóstoles, tenemos tumbas de los mártires, tumbas de los 12 apóstoles, las tumbas de los mártires. Pero la tumba de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que debería ser tal vez una de las tumbas más importantes dentro de la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde está donde dices, aquí están los restos de la Madre de nuestro Señor Jesucristo? No se encuentran. Entonces, esto a través de la tradición siempre se ha sabido de que a través de los apóstoles, lo que ellos han contado, de que la Madre de nuestro Señor Jesucristo ha sido asunta al cielo y ha sido, como dice, convertida. Su cuerpo ha sido transformado. De hecho, Pablo da pistas de esto. Apocalipsis nos habla de ello, simbólicamente. Pero Pablo nos habla muchas veces, si María está en el cielo, porque tienes imágenes de lo que está en el cielo. Muy buena pregunta. Fíjense, ¿qué está prohibido? Las imágenes de lo... Ah, y esa te la devuelvo, sí. Si están prohibidas las imágenes en la tierra, aquí la tengo. ¿Por qué tienes imágenes en los bolsillos de lo que está en la tierra? Esta es una imagen. Aquí está una imagen. Y es de lo que está en la tierra. ¿Sí o no? Si aquí tenemos esta imagen, aquí de un expresidente de los Estados Unidos. Y las de cada país tienen igual imágenes de gente que ni siquiera está viva. ¿Para qué tienes imágenes de lo que está en la tierra?
Lo prohibido no son las imágenes. Lo prohibido es que tengas de dioses. Eso es lo prohibido. Y que los tratados precisamente. Y no solamente, mira, aquí podría estar un dios. El que tú quieras. El de los egipcios. Vamos a ver cómo se llamaba el otro de los egipcios. Horus. Este Horus. No me acuerdo quién es Horus. Si el del cielo o el de la tierra. No, vamos a poner que Horus sea el del cielo. No me acuerdo ahorita. Horus, ese dios egipcio. Que aquí estuviera Horus. Yo lo podría tener aquí. Pero no por eso decir, ¿sabes qué? Este es mi dios. Este es mi dios Horus. El que creó el universo, el que está en los cielos. No. O sea, es hasta para cosas de niños de primaria. El pensar que esto, que una imagen así, es un dios. Así de fácil. No es imagen, es una impresión. Ay, ay, ay. Ay. Ahora resulta que toda la carrera en la que estudié diseño gráfico, así también, resulta que una impresión no es una imagen. Me engañaron todo el ser humano, le han engañado que una impresión no es una imagen. Válgame aquí. Y lo descubrió precisamente un hermanito llamado Lupo. Me impresiona. Hasta el día de hoy yo no sabía que una impresión no era una imagen como esta. Válgame el cielo. Por eso se vienen a abrir sectas. Por eso se van a abrir sectas. Luego por eso dicen Dios me habló, cuando Dios no fue el que les habló. Ese comentario, hasta en el conocimiento que tiene este hermanito, me deprimió ver que alguien llegue a un nivel de ignorancia tan grande o querer justificar algo, una idea de un pastor. Me deprimió así como querer transformar una mentira, algo que sabemos que es una impresión, es una imagen. Y decir, una impresión no es una imagen. O sea, imagínense, o sea, por eso es protestante. Porque no le cree a la verdad. Voy a seguir. Por cierto, si alguna vez se han preguntado si dentro de los templos de Dios hay imágenes, hablando en talladuras o estatuas, o lo que son sí, vamos a decirlo así, como estatuas, se las leo. Vamos a ver, déjame ver. No, aquí no la tengo la Biblia, esta Biblia. No, esta no es. Bueno, los que tengan la Biblia latinoamericana, esta no es latinoamericana, pero de todos modos están las Biblias protestantes, dicen algo similar. De Biblias protestantes, déjenme ver, el Salmo 74. Si alguno se había preguntado si en la Biblia aparecen imágenes dentro de los templos, imágenes consagradas, atentos, son imágenes consagradas. ¿No son estatuas? Sí, son estatuas. De hecho, sí aparece en ese término como estatuas o entalladuras también, porque se puede manejar como entalladuras, estatuas o o lo que son bajorrelieves también, porque en este caso de entalladuras estamos hablando de estatuas así. De hecho, parece muy, muy interesante. En la traducción Biblia latinoamericana, de hecho, así lo encontramos. En otras traducciones, entalladuras, en otras bajorrelieves, dependiendo de cuál Biblia se esté manejando. Vamos a ver, déjenme ver si es el Salmo 74. ¿Ontas? Salmo 74. Pero recuerden, imágenes consagradas a Dios. Existen las imágenes consagradas a Dios y las imágenes que nada más ahí están. Y las otras imágenes que sí son ídolos. Hay que distinguir todas ellas. Salmo 74, vamos a ver qué dice desde el versículo 4. Sí, tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales o sus banderas así, por señales. Y de hecho hay un video muy padre que les hice ejemplo cuando se meten personas en contra de la iglesia, ponen banderas que prácticamente es un ataque contra la iglesia. Vamos a ver. Bueno, sigo leyendo de acá. Se parecen a los que levantan el hacha en medio del tupido bosque
y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, o han quebrado sus imágenes, o han quebrado sus bajorrelieves o sus estatuas, así. Dependiendo de la traducción. Déjenme les digo cómo lo dice en esta. En esta por lo menos son las entalladuras. ¿Qué son las entalladuras? Siguen siendo imágenes. Unas ya sean en bajorrelieves, o los que están así puestas dentro de las paredes, o las que están fuera de las paredes. Porque recuerden que los templos de Dios, normalmente no era todo así, luego en bajorrelieve. También había imágenes puestas fuera del bajorrelieve. ¿Sabes? Tantos salmos. Vamos a ver de aquí cómo me lo dice. No me he fijado cómo lo dice aquí en esta otra Biblia. Ahorita se me quedó la otra, la latinoamericana, ahí abajo. ¿Sí? 74. Tus rivales rugían en medio de la asamblea, levantan como señal de victoria sus estandartes, aparecieron como quien blande un hacha en el bosque espeso, y con hachas y martillos destrozan tus bajorrelieves, aquí aparecen bajorrelieves, y la latinoamericana sí es donde la encontré como estatuas o imágenes así de ese tipo. Porque siguen siendo de todos modos esa clase de imágenes. Y de hecho cuando empezamos a leer Jueces capítulo 17, ¿sí es el 17? Vamos a recordar, Jueces capítulo 17, versículo del 4, vamos a ver. Vamos a rememorizar, Jueces capítulo 17, ahí encontramos, de una Biblia Reina Valera no nos lo pone clara, pero en todas las demás Biblias sí nos los pone muy claro. Jueces capítulo 17, vamos a ver qué dice, del versículo 4. Aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Jueces capítulo 17 del versículo 4. De hecho, yo les recomiendo mucho leer Jueces 17 y 18. Ahí habla mucho acerca de lo que son unas imágenes normales y lo que es del ídolo. El ídolo, cómo lo echan para afuera, y la imagen que fue creada, así que fue hecha, está en donde está el templo de Dios. Eso también lo encontramos. No lo pone tan claro en la Biblia Reina Valera la 1960, pero en las que siguen, sí, ahí ya lo pone inclusive un poco más claro. Fíjense, Jueces capítulo 17, versículo, vamos a leer el 4, que dice así: su madre tomó 200 ciclos de plata y lo entregó al fundidor, y le hizo una imagen, aquí está la imagen, y un ídolo de metal fundido que quedó en casa de Miqueas. Tenemos una imagen, que no es un ídolo, y acá está el ídolo. Y las dos están en la casa de Miqueas, una imagen y un ídolo. Las dos prácticamente entalladuras, por así decirse. De hecho eso es donde lo maneja más. Cuando es una entalladura, lo manejan más como una estatua. Y cuando es así como que del ídolo, lo manejan más como que tiene el oro, el cobre, todo eso. Y Jueces 18, de hecho, ¿cómo termina? Les digo, recomiendo mucho leer. Bendiciones, hermanito. Desde Metepec. Desde el Estado de México, ya sea. Jueces 18, fíjense. De versículo 30 y 31. Los danitas erigieron para sí la imagen. Esta imagen que no es el ídolo. Y Jonathan, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y después sus hijos, fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Se erigieron la imagen que había hecho Mica, y allí permaneció mientras estuvo Silo en la casa de Dios. Esta imagen no hubo ningún problema. No hubo ningún problema con esta imagen. ¿Por qué? Porque esta imagen no es un ídolo. Esta imagen la utilizaron más con otras intenciones en cuestión de consagración para Dios y no como un Dios. Por eso, de hecho, es la razón por la que fue rota lo que es la serpiente de bronce. Recuerden en un principio, cuando fue hecha la serpiente de bronce, no fue hecha con una intención, como quien dice, de que la creyeran que era Dios, sino que una imagen que estaba consagrada de Dios, que tenía poder de Dios, pero no era Dios. Números capítulo 21, versículo 8, vamos a ver si es esta. Yo estoy así como que rememorizando todas, 21, 8. Dice, aquí está. Y dijo Yahvé a Moisés: hazte un abrasador y ponlo sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire, vivirá. Hizo Moisés. ¿Y con qué intención lo va a mirar?
lógicamente con esa intención de que cree en Dios, así de lo va a mirar, con el que cree en Dios, cree en el poder de Dios, con esa intención lo va a mirar así. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso en el mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Entonces, esto como que dice prácticamente de lo que sucedía, de cómo con qué intenciones lo hizo lo que es Moisés, no para que pensaran que era un dios. Con el tiempo se fue perdiendo, como quien dice, la historia original de la serpiente. Y con el tiempo empezaron a pensar que la serpiente era Dios, que era un dios. De hecho, le pusieron nombre. El nombre, que de hecho ya sabemos que, bueno, los que ya han estudiado un poquito más, Nejustán le pusieron ese nombre, sí, a la serpiente de bronce, le pusieron Nejustán, que en hebreo también significa serpiente de bronce. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Que al ponerle este nombre Nejustán, ya le estaban dando un título de un ídolo. Si ya le estaban haciendo como que tú ve al ídolo que es Nejustán. O sea, no vayas a lo que es lo que está consagrado de Dios, que en Segunda de Reyes. Vi que se interrumpió un momento, ahí está. Segunda de Reyes 18, 4, que es la que les estaba leyendo así. Y fue quien quitó de los altos, derribó las estelas, cortó los hipos. Los hipos eran igual como estatuas de unos ídolos, de una diosa madre, así. O sea, pensaban, esto porque me lo platicó también lo que es un rabino. Nos decía, ¿sabes qué? Es que al estar Dios como creador, así, también le pusieron una esposa. Se le imaginaron los primeros hebreos una esposa con Dios. Por eso era como la diosa madre. Y los hijos eran precisamente los Baales. Así, de esa manera tenían varios dioses los primeros hebreos. Y fue cuando Dios precisamente decía, no, sabes qué, no tengo ni una diosa madre, ni unos hijos diosas así, nada de eso. Y ahí entienden un poquito mejor por qué decía Dios, no hay otro Dios fuera de mí. O sea, no hay otra diosa madre, no hay dioses hijos así en ese sentido de que eran los Baales, a los que les hacían los sacrificios de sangre. Nada de eso. Se cortó los hipos y rompió la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los israelitas le habían quemado incienso. Les vuelvo a repetir, esto del quemar incienso nada más era exclusivo para Dios. Porque si se acuerdan, ¿qué es lo que le entregaron de regalo? En este caso, los magos de Oriente a lo que es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que le entregaron los magos de Oriente al Hijo de Dios? Le entregaron oro, mirra e incienso. Oro, mirra e incienso. Oro, ¿por qué? Porque era rey. Mirra, ¿por qué? Precisamente porque era hombre y algún momento iba a morir. E incienso porque era Dios. Entonces, siendo Dios y hombre, era Dios y hombre, rey. Rey, Dios y hombre. Es el significado de esos regalos que encontramos, de hecho es Mateo capítulo 2, versículo 11, donde encontramos esos regalos de lo que son los magos de Oriente. Ese es el significado. Si alguien tenía, como dice, ese regalo de incienso es porque era Dios, así. Y esto, si nacías, este comentario está muy interesante. Si nacías en otra cultura ni conocías a tu Dios, la religión es tu cultura. A la mitad estás en lo cierto, a la mitad. ¿Por qué me refiero a esto? Hay personas que viendo la naturaleza tenían que buscar a Dios. Dentro de tu corazón saben que existe Dios. El hombre en todas las épocas, por eso hay muchísimas religiones también, en muchísimo tiempo ha buscado a Dios. Siempre ha sabido que existe Dios. Entonces, les voy a hablar más específico aquí México. Pero primero les voy a leer Sabiduría capítulo 13.
Sabiduría capítulo 13, pero más específico aquí México o Latinoamérica. ¿Qué tiene que ver Sabiduría 13, inclusive con Romanos capítulo 2 y con lo que es la cultura mexicana? Van a ver, fíjense, este detalle interesante. Sabiduría. Vamos a ver. Aquí estás. Sabiduría, capítulo 13. Habla acerca de los ídolos. Pero fíjate, si vanos, sí, vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios. O sea, lo que dice el hermanito, sabes que era de otra cultura y vas a tener otros dioses. Vanos por naturaleza todos los hombres en quienes había ignorancia de Dios, y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven en aquel que es, ni atendiendo a las obras reconociendo al artífice, sino que al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a las lumbreras de los cielos, los consideraron como dioses, señores del mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué tenemos aquí en México? Que de hecho, recuerden que teníamos diferentes dioses. También como paréntesis, recuerden que la palabra dioses o Dios no existía dentro de esta cultura. Esa nos la trajeron, digamos, los españoles. Ejemplo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, Huitzilopochtli, otro también, que todos que tenían una equivalencia con la serpiente. Y ese es el dato interesante. Teníamos muchos dioses en cuestión de serpientes. Pero había un dios, o sea, todos tenemos varios dioses, dependiendo ahora sí como quien dice, que del sol, que del aire, que del viento, de la lluvia, de todo eso había dioses. ¿Por qué? Porque los hombres sabían en su corazón que había Dios, y lo estaban buscando. Dentro de la misma cultura hay un dios, de hecho lo pueden buscar, el dios desconocido. Solamente era conocido dentro de lo que es vamos a decir, los de la clase alta, era el más conocido. Y ustedes lo pueden encontrar como Ometeotl. Ometeotl, el dios desconocido, sin templos, sin sacerdotes, sin sacrificios, nada de eso. Ese dios Ometeotl normalmente lo encuentran así, ya sea de esta manera, más o menos así está más o menos, a ver, así de esta manera, o de esta otra manera, así como de esta otra manera. De hecho, esto lo encuentras en la moneda de 10 pesos de la moneda mexicana. Lo que es la moneda mexicana, cuando buscan un poco más acerca de Ometeotl, inclusive van a encontrar la Trinidad en Ometeotl. Ahí existía una Trinidad. A este dios le consideraban el creador de todo, pero no tenía ni templos, no tenía sacerdotes, no tenía nada de sacrificios. Los únicos que tenían sus sacrificios eran todos los que tenían que ver en referencia a la serpiente. A la llegada de los españoles, ¿qué es lo que sucede con los españoles? En primera, se resistían al cambio, lógicamente, de una cultura a la otra, porque los españoles llegaron. No digo que en guerras y todo eso, porque realmente no fue exactamente así. En varios de los casos ni siquiera fue por guerras. Otras sí fue uniéndose ahora sí como dice, en amistad con los enemigos de ciertas culturas. Pero mucha de la conversión al cristianismo lo tiene que ver aquí. Esta imagen de aquí. ¿Por qué? Esta imagen búsquenla y se encuentra en la zona del vientre de la Virgen de Guadalupe. En la zona del vientre de la Virgen de Guadalupe, recuerden que hay un códice, hay un mensaje. Ese mensaje en el vientre de la Virgen de Guadalupe es: les vengo a traer al Dios creador de todo. Ese es el mensaje que viene de parte de la Virgen de Guadalupe. Les vengo a traer al Dios creador de todo. Y está en el vientre esta imagen, lo que es esta flor. Entonces, eso es lo más interesante, que lo que es ese Dios desconocido, ese Dios creador de todo, Leo, sin templos, sin sacerdotes, sin sacrificios, viene lo que es la Virgen de Guadalupe, a través, dentro de lo que es la iglesia, a través de lo que es uno de esos indígenas, y empieza a ver de que les viene a traer al Dios creador de todo.
Y de hecho, esa es la imagen más representativa que inclusive sí lo encontramos en la Biblia. Lo que es de Apocalipsis 12, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de los pies, que ese es el otro dato curioso. La luna debajo de los pies, México significa ombligo de la luna o lo que es centro de la luna. Entonces, está muy padre toda esa forma en que se relaciona. Y de hecho, se ha dicho así de que la casa de la Virgen de Guadalupe, la casa de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, es México. Entonces, eso a través de lo que me han contado, de estos de los que ya ven que hay otras apariciones en otros lados del mundo. Entonces, cuando le dijeron, quédate con nosotros, le dice, no, es que mi casa está en México. Entonces, investiguen a Ometeotl, investiguen a lo que es la Virgen de Guadalupe, lo que tiene esta florecita principalmente que está en el centro. ¿Y qué es lo que sucedió? Ante todos esos dioses falsos, que eran muchas serpientes a los que se les hacían sacrificio, ¿se acuerdan qué es lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15? La mujer te pisará la cabeza y lo que es la serpiente le morderá el carcañán, o sea, no le va a hacer nada. Y precisamente donde estaban esos lugares, ese templo creo es de, ¿cómo se llama? Cuatlicuac, que era la falda de serpientes, madre de todas las serpientes. Precisamente fue destruido lo que es ese templo y encima fue colocado lo que es ese templo para Dios. Entonces la mujer volvió a pesarle la cabeza a la serpiente. Está por encima de la serpiente. Y todo lo que tenía que ver con esa idolatría hacia la serpiente, como dice, ya no más sacrificios de seres humanos, ya no más sangre derramada, porque de hecho todo eso viene en el códice y viene muy padre. Chéquense lo que son inclusive las florecitas que vienen alrededor del manto de la Virgen, que son como corazoncitos, es de que del cielo ya no se necesitan más sacrificios de la tierra al cielo. En el cielo ya se hizo ese sacrificio, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el que está alimentando a todos. Entonces está muy padre toda esa historia y cómo cayó de manera muy extraña aquí en México. Entonces, está muy padre todo eso. Entonces, siempre la Madre de nuestro Señor Jesucristo viene a traernos a su Hijo. Ese es el mensaje central de la tilma de Guadalupe. Entonces, esos que se sienten dioses, esos que se sentían dioses o esos dioses que alababan así, por medio de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, como se vino a destruir a todos esos dioses. Y eso es lo más interesante. Se vinieron a destruir a todos esos dioses para traer al Dios verdadero, al Dios único. Y fíjense cómo está una historia muy padre, muy relacionada. Seguimos. Pedirle milagros a alguien que no sea Dios. Mira, qué padre que acabas de decir. Idolatría. Pedirle milagros a alguien que no es Dios. Y los pastores no ponen manos para hacer milagros. O sea, pregunta seria. Si la idolatría es pedir milagros, los pastores que no andan a cada ratito poniendo manos para hacer milagros y supuestos milagros. Si idolatría es pedir milagros, ¿por qué los pastores hacen supuestamente milagros? ¿A poco ellos son dioses? O sea, piénsale. Y es más, porque ahí por si a alguien se le ocurre decir, no, es que les tienes que rogar. Perfecto. Vamos a ver lo de rogar así. Responde, ¿cuál pregunta? Ay, espérame. Déjenme ver, porque de repente llegan muchos comentarios y me pierdo las preguntas. Bueno, sepa cuál pregunta. Ahora fíjense, el rogar, prácticamente como para pedir algo, ya sea para un milagro o para que pidas directamente por Dios. ¿Será lo que es idolatría? Rogar a un hombre, ya esté muerto o esté vivo. Rogar.
Porque sí dicen es que rogar es idolatría. O el pedir milagro es idolatría, esté muerto o esté vivo. Entonces vamos a ver quién le rogaba a un hombre para lo que son milagros. Estoy hablando de verdad, que le rogaban, porque siempre dicen, ¿dónde aparece en la Biblia que le rueguen a Pedro, que le rueguen a Pablo, que le rueguen a la Virgen? Así, porque dicen que es una oración, pues es una palabra hablada. Y el rogar es una palabra hablada. El rogar. ¿Hay personas que le rogaban a Pedro? Sí. Hay personas que le rogaban a Pedro. ¿María está muerta? No. Lo que pasa es que a ti te enseñaron a creer en un Dios de muertos. Ese es el problema. Tú tienes un Dios de muertos. Si María está muerta, ¿dónde dice en la Biblia que María está muerta? Antes de irme a ese versículo de lo de las rogativas, de que le rogaban a Pedro, le rogaban a Pablo para hacer milagros. El que decía, Pablo, que es del tiempo así precisamente, que un poquito después de lo de la Virgen, o durante el tiempo de la Virgen, que se dice que tanto la conoció o no la conoció a la madre de nuestro Señor Jesucristo. No estoy seguro. Eso sí, no lo dice. A ver, dame 15 minutos más, 15 minutos más. Y porque es que me están escribiendo. Hago un entrego y regreso, como quien dice, en un ratito más. Espérame, 15 minutos. Ahí está, nada más tengo 15 minutos. Hago un entrego y regreso de nuevo. Decía, sí. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Vamos a ver si desde el 49 parece. Primera de Corintios, capítulo 15. Aquí hay algo muy interesante del cual Pablo empieza a comentar de que hay alguien que precisamente su cuerpo fue convertido, fue llevado al cielo. Primero de Corintios fue transformado, y solamente de esa manera transformados los cuerpos son como llegan al cielo, ¿sí? Primero de Corintios capítulo, lo voy a leer primero desde el 49 y ahorita van a ver desde el 51, que es el misterio. Del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terreno, aquí este es hombre terreno, llevaremos también la imagen del celeste, Jesucristo. Os digo esto, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, necesitamos ser transformados. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Ahora sí, 51. Os revelo un misterio. Hay un misterio. Hay algo muy interesante del cual Pablo o se lo contaron o fue testigo. No moriremos todos. ¿Cómo que no moriremos todos? Mas todos seremos transformados. No moriremos todos. Hay un dato interesante. Si no murió Enoch, no murió Elías. Ese no moriremos todos también va incluida la madre de nuestro Señor Jesucristo. No moriremos todos, mas todos seremos transformados en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, que sonará la trompeta. Estamos hablando del día de... Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando de que a él le va a tocar ser transformado y que aún va a estar vivo. Lo cual ya sabemos que no le tocó, como dice, ese momento. ¿Por qué lo está diciendo? De nosotros seremos transformados. Porque conoció a alguien que precisamente fue transformada. Fue llevada en cuerpo y alma. O sea, esta que fue convertida, sí, en su cuerpo ya no era un cuerpo terrenal, ahora era un cuerpo celestial. Por eso dice, nosotros seremos transformados. Muchos hermanitos que están en el protestantismo que dicen, es que yo creo en el rapto. Dicen, oye, crees en el rapto, pero no crees en la asunción de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Si yo te digo creo en el rapto, es porque la madre de nuestro Señor Jesucristo fue la primera asunta. Fue la primera asunta al cielo.
pero no lo quieres creer. Pero si crees en el rapto, que es un invento que fue hecho a través de un libro de fábula, ustedes pueden encontrar, de hecho, ese libro del año 1800 en adelante, que fue cuando se empezó a hacer más popular lo que es eso. Entonces, este cuerpo incorruptible, y más también, lo que es donde encontramos inclusive a la madre de nuestro Señor Jesucristo, que diga está en el cielo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Primero desde el Apocalipsis 11, 19. Hasta leer la Reina Valera. Dice 10 minutos más. Así. Y luego cuando dicen, nah, que se quieren desgarrar los vestidos, dice, es que ahí no dice eso. Tampoco dice Iglesia Católica en el capítulo 17, pero bien que ustedes le ponen. Entonces. Y el templo de Dios, primero Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde está siendo abierto? En el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Quién es el arca, nueva arca de la alianza? La conocemos como la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella tuvo en carne lo que es primero. Recuerden que el arca del antiguo pacto que tenía las tablas de la ley, lo que es la vara del sacerdocio y lo que es el maná, el alimento del cielo. ¿Y qué era Jesucristo? Lo que es, no, entonces ya 5 minutos más, ya me escribieron que era Jesucristo, el verbo encarnado, la palabra encarnada que trae nuevo sacerdocio y el pan bajado del cielo, en el vientre de la madre nuestro Señor Jesucristo. De hecho hay un paralelismo ahí entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ya no me va a alcanzar el tiempo. Apocalipsis 12:1, ahora sí apareció en el cielo una gran señal. Seguimos en el cielo, una mujer vestida del sol. Ella no es el sol, es enviada, así de enviada por el sol, con la luna debajo de sus pies. Ahí ese sí es lugar de ella. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, por eso le decimos reina. Entonces, fíjense estos detalles. ¿Dónde está la madre de nuestro Señor Jesucristo? En el cielo. Dicen, es que esa mujer no es la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no? Mira. Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Quién es ese hijo? Porque nada más dio luz un hijo. Jesucristo. ¿Quién es la madre de Jesucristo? Pues la Virgen María. Entonces de eso, ninguna duda. ¿En qué iba antes de eso? Y dije, sí, pero esa es la madre de nuestro Señor. Porque ¿dónde dice que está en el cielo? Pues ahí está. Que tú no lo quieres aceptar es otra cosa. Es una cosa muy diferente. Que te hayan enseñado los pastores con otras cosas no es mi culpa. Y vuelven a comentar lo de la pregunta, porque luego, como ya ando con las prisas, 12 estrellas representa a las 12 tribus y también a los 12 apóstoles. Representa a las 12 tribus y los 12 apóstoles. Ese es el significado. Vamos a ver, ¿en qué iba? Me quedan 3 minutos. Ya. El de rogativa, de que es que rogarle a un hombre, ya sea vivo o muerto, es idolatría. Esté vivo o esté muerto. Dicen, es que es porque está vivo, no es idolatría. No, sí sigue siendo idolatría. Por parte, si nos vamos con los protestantes, rogarle a cualquiera es idolatría. Si no es a Dios, entonces sí es idolatría, lo que dicen los protestantes. Entonces, vámonos a la palabra rogar. Porque le rogaron a Pedro, le rogaron a Pablo. Y estamos hablando, en caso de Pedro, no es que, bueno, ahí no dice exactamente que le pidieran un milagro, pero hizo un milagro. Vamos a ver con esto de Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo, vamos a ver del 26 o 28. Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos Hechos de los Apóstoles? Aquí estás. Capítulo 9, versículo, vamos a ver del 26 que dice. Sí, es desde el 26.
Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. Que todos no, no es cierto. Es el más arribita. 36. 9:36. ¿Pedro tenía suegra? Sí, tenía suegra. ¿Quién dice que no? Lo que no nos dice la Biblia es si tenía esposa. Es lo que no dice la Biblia. Por cierto, ese dato muchos no se lo saben. Que dentro de los judíos, bueno, también en la cultura actual, si tú tienes suegra, aunque no tengas esposa, es precisamente porque te habías casado y ella pasó a ser automáticamente tu suegra. Entonces, y hay varios ejemplos dentro de la Biblia que estaban casados, se murió el marido y seguía siendo suegra la mujer o suegro el hombre, dependiendo de los casos. Fíjense esta. Y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, le pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle. Le estaban rogando. Ya se terminó el tipo. Disculpen, ¿en otro rato? Sí. Yo tengo suegra, pero no tengo mujer. Así muchas veces sucede. Que muchos tienen suegra a pesar de no tener mujer. Entonces estaba rogando. ¡Y bola de idólatras! Le están rogando a un hombre y no le están rogando a Dios. O sea, sí ven cómo engañan a los hermanitos protestantes que dicen, es que si tienes que rogarle directamente a Dios. Aquí en la Biblia parece que le estaban rogando a Pedro. Y ahorita vamos a verlo hacer un milagro. Fíjense, a rogarle, no te tardes en venir a nosotros. Le rogaron a Pedro. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho cuando estaba con ellas. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo Tabita, levántate. Y abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Resucitó un muerto. ¿Le fueron a rogar a Pedro? ¿Para qué ruegas a Pedro? Ruégale directamente a Dios. Pero si ya tienes un nombre santo, ya conoces santos, hermanito, ruega por mí, ruega por mí. Pedirse los unos con los otros, eso no le enoja a Dios. Esté vivo o ya no esté dentro de lo que es este mundo, porque recuerden, para Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y rápidamente, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Déjenme ver si en Lucas capítulo 20, versículo 27, vamos a leer rápido, vamos a ver si desde ahí, porque ya me voy. Se me va a ir el cliente. Lucas, me fue el 22. Lucas capítulo 20. Vamos a ver qué dice del 27. Llegando entonces a algunos saduceos, los cuales niegan haber resurrección, no creen que las personas estén vivas después de haber muerto. Ya sabemos la historia, le dijeron, oye, había una mujer, se casó, se le murió, se casó, se le murió, y así hasta llegar al séptimo hasta que ella murió. Que esa historia viene de uno de los libros deuterocanónicos, del libro de Tobías. Entonces, ¿qué es lo que les dice lo que es nuestro Señor Jesucristo? Versículo 37. Pero en cuanto que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, ¿Abraham está muerto? No está muerto. Dios de Isaac, Isaac está muerto, para Dios no está muerto. Dios de Jacob, para Dios Jacob está muerto, no está muerto. Los tres para Dios están vivos. El cuerpo como quieras, pero están vivos. Abraham, Isaac y Jacob, los tres están vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Y más rápido, Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, 17, versículo 3. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estaban Moisés y Elías hablando con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama esta? Que dicen que cuando hablan con los muertos, no me acuerdo.
No me acuerdo, ¿cómo dicen que hacen tipo Ouija o no me acuerdo? Ya se me olvidó cómo le llaman cuando van con los brujos estos, ¿sí? Y que hablan con los muertos. Hay algo, no me acuerdo cómo se llama esa palabra. Santeros, sí, pero hay otra palabrita más, como santeros. Vamos a ver, imagínate, Jesucristo hablando con los muertos, Moisés y Elías. No, hombre, pero ese Jesucristo, miren, invocando a los muertos y hablando con ellos. O sea, hermanitos protestantes, piénsenlo un poquito más. Moisés y Elías están vivos y están platicando con nuestro Señor Jesucristo. En el cuerpo no están, en espíritu sí lo están. Entonces, en espíritu sí vivimos. El cuerpecito está en el panteón, pero el espíritu sí está vivo. Entonces, hermanitos, me retiro. Ya me están hablando. Y regreso un ratito más. Primero Dios, ahorita en una media hora más, una hora más. Pero ahorita regresamos. Entonces, cuídense mucho, hermanitos. Muchas gracias. Ahorita regresamos. Primero Dios.